En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, sin ti nada bueno hay en el hombre. Por eso te invocamos en esta hora para que nos unjas con tu sabiduría, con tu poder, pero que no solo nos unjas a los que vamos a proclamar la palabra, sino también a los que la van a escuchar. Gracias, Espíritu de Dios. Y tú, Virgen Santísima, te pedimos que intercedas también en este momento para que el Espíritu Santo venga como en el cenáculo en forma de lenguas de fuego que nos haga quemar el corazón por amor a los sacerdotes, por ese sacramento maravilloso instituido por Jesús. Todo para gloria del Padre que vive por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, paz y bien. Qué bueno que una vez más son tan generosos que abren su corazón a estas enseñanzas que son formativas, que tienen que ver siempre con la espiritualidad medjugorriana, porque en este mundo el Señor, el Dios, el Altísimo, nos envía a la Virgen y todos los días un pedacito de cielo toca la tierra, porque el Señor quiere que nadie se pierda y quiere darnos a la Virgen no solo como madre, también como maestra e intercesora en este tiempo difícil en que vivimos todos nosotros. Esta conferencia se llama, tomada de una frase de la Virgen, oren por los pastores. Cuando hablamos de pastores, pues hablamos de los sacerdotes. Y quisiera recordarles un acontecimiento de mi propia vida. Desde hace muchos años, cuando digo muchos años en el sacerdocio, pues más o menos 48 años, el Señor me daba continuamente un mensaje del libro de Zacarías, profeta Zacarías, del capítulo 13, versículos de 7 al 9. Voy a decir la frase y luego proclamo los dos versículos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero es que era continuamente. Y no solo luego me daba el mensaje, Señor, a través de Zacarías, sino a través de los evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Y yo decía, ¿por qué esta insistencia del Señor? Lo tomé de la siguiente manera. Primero para mí, para tratar de llevar una vida lo más santa y agradable al Señor. En segundo lugar, como una especie de mensaje para que orara por los sacerdotes. Y de verdad que cada vez que un sacerdote se acerca, dejo lo que tenga que hacer y tengo una prioridad por atender al hermano sacerdote. Hoy, al concluir esta conferencia, voy a atender un hermano sacerdote de otro país. Y también me ha dado la gracia de asistir o participar en retiros sacerdotales. Pues en La Ceja, por ejemplo, en 2 ocasiones, unos 600 sacerdotes de América Latina. Después me tocó predicar también un retiro en la ciudad de Córdoba a 300 sacerdotes. Estuve también en un retiro en el Vaticano, donde estaban más de 7,000 sacerdotes. Y evidentemente, esa inquietud en sentido positivo la colocó el Señor en mi corazón. Pero a medida que han pasado los años, viendo lo que está ocurriendo hoy en el mundo entero, también ha tocado sobre todo la acción del enemigo sobre los sacerdotes, también sobre la familia, que es el que engendra hijos que no solo van a ser para aquí, para la tierra, para el cielo. También ataca fuertemente al demonio, a los sacerdotes, porque somos los que transmitimos la vida sobrenatural. Entonces, me parecía que toda esa misión era como una especie de preparación también para el tiempo que estamos viviendo en este instante. Y claro, el tema no es hablar negativamente del sacerdote, al contrario. Voy a proclamar los 2 versículos que le estaba comentando. Es de Zacarías, versículo 13, de 7 al 9. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre de mi compañía.
oráculo de Yahvé Sebaot. Hiere al pastor que se dispersen las ovejas. Y yo tomaré mi mano contra los pequeños. Y sucederá en toda esta tierra, oráculo de Yahvé, que 2/3 serán en ella exterminados, perecerán, y el otro tercio quedará en ella. Yo meteré en el fuego este tercio, lo purgaré como se purga la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre y yo le responderé. Diré, él es mi pueblo, y él dirá, Yahvé es mi Dios. O sea que aquí cuando habla de heriré al pastor, se dispersarán las ovejas, habla de que 2/3 serán exterminados, que solo 1/3 permanecerá. Y me pregunto, ¿será por la crisis también que hay en el mundo y en la iglesia? Pues no lo sé. Pero parte de eso probablemente tiene que ver también con esta crisis que vive la humanidad. Hoy, mientras hablaba con un sacerdote de otro país, me decía, en el espacio de 3 años, creo que me dijo, en su diócesis han dejado el sacerdocio 30 sacerdotes. Otro sacerdote de otra diócesis me decía el número relativamente abultado de sacerdotes que están suspendidos en este momento por sospecha, ¿verdad? En esta situación tan dolorosa que se ha vivido de la pederastia, se vive todavía de algunos hermanos que son pedófilos. No debería haber ninguno, por supuesto, pero tenemos que decir que esto es como algo satánico para la humanidad entera, también con la aprobación de la ideología del género y con toda esta serie de confusión que hay en el mundo, pues la pederastia, dicen las estadísticas, más o menos está en un 12% en el mundo. Cuando hablamos de 12%, decimos de todas las esferas de la sociedad y de cualquier religión, ahí entran ingenieros, médicos, gente que no tiene título, entra de todo. Esto ha tocado la iglesia. En la estadística que he leído de España, pues hay un 0.2% de sacerdotes que han estado acusados de pederastia. Y en el mundo entero, aproximadamente casi un 2%, que es mucho, pero es poco comparado con el 12%. Claro, es mucho porque no debería haber ni uno solo. Entonces, estamos en una época muy difícil por tantas razones. Entonces, estamos viendo que el demonio ataca ferozmente a los sacerdotes, a las vocaciones. Por supuesto que Dios no abandona su iglesia. ¿Qué pasa? La Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, que aparece casi desde hace 42 años en Medjugorje, insiste muchísimo en que oremos por los pastores. Me llama mucho la atención que la Santísima Virgen María llegó a decir que más de la mitad de las oraciones que hagamos sea por los pastores. ¿Sabe lo que significa esto? Que la Virgen diga, más de la mitad de las oraciones que hacen, ofrézcanla por los pastores. Esto significa una de estas dos cosas. O hay una gran crisis, un gran problema, o es muy importante que los sacerdotes realmente cumplan su misión y son imprescindibles, evidentemente, para la humanidad. A veces exigimos también mucho a los sacerdotes. Me gusta poner un ejemplo muy claro. ¿Puede un mecánico arreglar 20.000 carros? Claro que no. ¿Puede un médico atender 20.000 enfermos? Por supuesto que no. ¿Puede una maestra atender 20.000 alumnos? No. Pero hay sacerdotes que tienen que atender 20.000 almas, 30.000 almas, a veces 60.000 almas. Y el sacerdote, pues, es un ser humano, un hombre como ustedes,
a veces mejor, a veces igual, a veces peor, pero de carne y hueso. Con sus debilidades también se cansa, se agota, se enferma, tiene que ir al baño, perdónenme que sea tan humano, tiene que comer, tiene que descansar. Y como ser humano, pues también tiene su debilidad después del pecado original, como tanta gente. Y el sacerdote, al ser de carne y hueso, aun cuando tiene una gran misión, ¿verdad? Que se le ha dado Cristo, pues necesita un gran apoyo de la iglesia, de los fieles, de la comunidad, pero somos siempre criticados. O sea, un sacerdote siempre será criticado. Si el sacerdote se la pasa en el despacho parroquial, la gente va a decir, este padre es burgués, no sale del despacho, tenía que ir a los barrios donde están los pobres. Bueno, si sale a los barrios donde están los pobres y va uno al despacho, ese padre es comunista, en lugar de pasarse aquí en el despacho atendiendo gente, se la pasa en los barrios haciendo no sé qué. Si el sacerdote atiende muchachas, ese sacerdote es un aprovechado. Como son chicas bonitas, pero si atiende varones, ese sacerdote como que juega para el otro lado, por decir de una manera un poco más o menos elegante. O sea, el sacerdote va a ser criticado porque habla mucho, porque habla poco, por lo que sea. Hay sacerdotes muy santos, hay sacerdotes santos, hay sacerdotes no tan santos y hay sacerdotes también pecadores. Bueno, entre los 12 apóstoles que Jesús escogió, 12 apóstoles, Judas lo traicionó. Simón Pedro lo negó 3 veces. Entonces, no nos podemos maravillar y nuestra fe no está en el hecho de que un sacerdote sea impecable, no sea impecable. Nuestra fe está en lo que Jesucristo quiso instituir. Y Jesucristo instituye el sacerdocio. Entonces, cuando la Virgen María nos invita en Medjugorje a orar por los pastores, pero de una manera impresionante, las veces que la Virgen lo dice. Yo ayer, mientras venía para este congreso en el que estoy en este momento, un congreso iberoamericano, pues traía un librito que se llama 38 mensajes de la Reina de la Paz. Y ahora han sacado otro de 40 años de mensajes de la Reina de la Paz. Me sorprendía y voy a compartir con ustedes la cantidad de veces que la Virgen dice oren por los sacerdotes. Casi siempre lo dice en la parte final del mensaje. No siempre, pero casi siempre, como para que se nos grabe mucho más. Y miren, el sacerdocio y los sacramentos es lo más grande que tiene la iglesia. La salvación de Jesús, que es el único Salvador, nos ha sido dada por obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y en la iglesia a través de los 7 sacramentos. De esos 7 sacramentos, el sacerdote pues administra el bautismo con un permiso del obispo, en algunas ocasiones la confirmación, o también pues el sacramento de la penitencia o confesión, la institución también de la Eucaristía, el matrimonio y la unción de los enfermos. Lo único que no puede administrar el sacerdote es el sacramento del orden sacerdotal, que solo lo puede hacer un obispo, que también es sacerdote, porque el sacerdocio tiene 3 grados. El diaconado, diácono solo puede bautizar y solo puede hacer también el matrimonio, ¿verdad? Los demás sacramentos no puede. Puede dar la comunión, leer el evangelio, y luego el presbítero, que es el segundo orden, y el obispo sucesor de los apóstoles. Entonces, en esta situación, la Santísima Virgen María, entre las grandes intenciones que ha puesto en Medjugorje, oren por la paz, en la Reina de la Paz, por los que no han experimentado todavía el amor de Dios, por los que sufren, oren por las familias, oren por los jóvenes, por las benditas almas del purgatorio, pues ha escogido la razón por la cual hay que orar más es por los pastores, por los sacerdotes. Me voy a permitir recordarles que el sacerdocio es muy, muy, muy importante. El único en la tierra con autorización y representando a Jesús que puede perdonar los pecados es el sacerdote. El único que puede celebrar la Eucaristía cambiando el pan en el cuerpo de Cristo
el vino en la sangre de Cristo, es el sacerdote. Fíjese, los padres humanos, ¿verdad? Papá y mamá, son instrumentos en las manos del Señor para que venga una vida humana y se forme una familia. Dios crea el alma y el demonio ataca eso, no quiere la familia. Pero es que lo más grande que hay después de Dios, esto se lo he dicho muchas veces, es la gracia. Les he recordado el Salmo 62, versículo 4. Tu gracia vale más que la vida. Ahora, ¿quién nos da la gracia? Dirán, Dios, es cierto. ¿A través de quién? De sacerdote. O sea que a través del sacerdote se recibe lo más valioso que hay después de Dios, que es número uno, en el universo. De tal manera que toda comparación es odiosa. No hay nada más útil, nadie más útil como profesión que el sacerdocio. O sea, claro, yo sé que hay personas que odian a los sacerdotes, hay personas que no lo quieren, hay personas que han recibido escándalos. Lo siento todo eso, de verdad, y es para pedir perdón también, como han hecho los papas, y uno también lo pide para aquellas personas que han pasado por esas terribles situaciones. Aún en lo que es la encuesta del mundo, pues sigue siendo pequeña, aunque es muy grande, porque no debería haber ni un solo sacerdote que haya caído en todo eso. Pero no podemos generalizar. Si hay un sacerdote que es santo, hay un sacerdote que trabaja en las misiones, hay un sacerdote que trabaja en un hospital de gente con SIDA. Ahí nadie valora eso. O sea, los periódicos no dicen nada. Pero si un sacerdote es acusado, sea verdad o no, los periódicos lo publican, quién sabe cómo, y los comentarios y todo esto. La Virgen nunca acusa, no solo a los sacerdotes, tampoco a nadie. Siempre dice, oren por los que no han experimentado todavía el amor de Dios, que antiguamente pues se decía por la conversión de los pecadores. ¿Qué dice la Gospa? ¿Qué dice la Santísima Virgen María? Le voy a leer solo algunos de los mensajes, no todo el mensaje, ¿verdad? Algunas de las expresiones de la Santísima Virgen María con respecto a los pastores. Son muchas, pero vamos a ver. El 2017, 2 de mayo, dice: yo estoy a su lado y les ayudaré. Oren para que sus pastores tengan cada vez más luz, para que puedan iluminar a todos aquellos que viven en las tinieblas. ¿Qué le parece? Vamos ahora al 2017 también, el día 25 de septiembre. La Santísima Virgen María también dijo... No es ese, es el 2 de octubre, disculpen. Dice así: oren para que puedan acoger, por los pastores, a todos los hombres como hijos suyos y sean para ellos padres espirituales según mi Hijo. Vamos a leer el otro. Lo hago a propósito porque para que vean qué cantidad. También la Virgen 2017, en el día 2 de noviembre, dice: oren y amen a sus pastores. Vamos a leerle otro aquí rapidito, busco, nada más busqué unos cuantos, no creo que los busque todos. También 2018, el 2 de marzo, dice así: les ruego, como hijos míos, oren por la iglesia y sus servidores, sus pastores. Que la iglesia sea como mi hijo lo desea, pura como agua de manantial y llena de amor. Les doy las gracias. ¿Para qué hay que orar por los sacerdotes? Primero hay que orar para que haya suficientes sacerdotes. Segundo, hay que orar para que sean sacerdotes santos. Tercero, hay que orar para que sean sacerdotes renovados con el poder del Espíritu Santo. Que sean sabios y que sean realmente directores espirituales. Dice también la Virgen, 2 de agosto del 2018. Los invito nuevamente a orar por sus pastores, por aquellos que mi Hijo ha llamado. Recuerden que tienen necesidad de oraciones y de amor. En ese mismo año, 2 de septiembre, con la oración ayuden a sus pastores para que puedan ser padres espirituales llenos de amor hacia todos los hombres. Les doy las gracias.
En 2018, es que cogí algunos nada más, ¿verdad? 2 de noviembre, nuevamente les invito, hijos míos, oren por sus pastores, oren para que puedan ser guiados por el amor de mi Hijo. Les doy las gracias. También, miren, el 2018, 2 de diciembre, dice así: la fe es un secreto maravilloso que se guarda en el corazón. Ella se halla entre el Padre Celestial y todos sus hijos. Se reconoce por los frutos. Y continúa y luego dice: yo estoy con ustedes. De manera especial, estoy con sus pastores. Los ilumino y los animo con mi amor maternal para que con sus manos bendecidas por mi Hijo bendigan al mundo entero. Yo le hablaba hoy a un grupo, ayer y hoy, de sacerdotes. Teníamos un retiro sacerdotal antes de empezar el Congreso Iberoamericano, y les decía que ya hace tiempo he sentido también el llamado de Dios de hacer oración universal. Me explico. Si voy, por ejemplo, en un avión, pues no oro solo por mí o para que no haya turbulencia o para que no haya, qué sé yo, algún problema eléctrico o qué sé yo, mecánico en el avión. Yo oro por todos los que van en el avión. Pero si voy, por ejemplo, a un supermercado, yo oro por todos los que están trabajando en el supermercado y por todos los que van a comprar en el supermercado. Y si fuera, que no es común en mi vida, que fuera a un estadio de fútbol o de béisbol, yo oraría por los que están jugando y oraría por los miles de personas que están ahí. O sea, tenemos que hacer una oración universal. Y cuando pidamos el Espíritu Santo, no lo pidamos solo para nosotros. Pidámoslo que renueve la faz de la tierra. Entonces, la Virgen aquí ha dicho que oremos por los sacerdotes para que bendigan el mundo entero. Qué interesante es esto. Oren con todo el corazón. Esto ya es en el 2011, voy hacia atrás, por sus pastores, porque mi Hijo los ha elegido. Y voy a decir en la memoria, decirles el año. La Virgen ha dicho: los sacerdotes no necesitan que ustedes los critiquen. Necesitan que oren por ellos. Ellos les darán cuenta a Dios de sus obras. También dijo: ¿quiénes son ustedes para juzgar a los sacerdotes? Si los eligió mi Hijo. Ahora lo que va a decir no lo dijo la Virgen. ¿Usted sabe más que mi Hijo, que es Dios? ¿Por qué Él quiso escoger a ese sacerdote? ¿Quiso hacerlo? Es Dios. ¿Sabrá por qué? Entonces, si Jesús lo escogió como sacerdote, con sus debilidades, sus defectos, sus limitaciones, ¿quiénes somos nosotros para decir Dios se equivocó? Dios sabe. La Virgen ha dicho que ella ama a todos los seres humanos por igual, casi a todos. ¿Me explico? No importa de qué grupo de la iglesia son, no importa si no son católicos, si son musulmanes o son ateos o son... La Virgen ama a todos los seres humanos, pero ha dicho, por igual ha dicho, que los hijos predilectos son sus sacerdotes. O sea que nosotros, sin mérito ninguno, somos hijos predilectos de la Virgen María. A mí me venía, cuando meditaba un poquito en esto, cuando ha habido teofanías, por ejemplo, la manifestación de Dios en las aguas del río Jordán, cuando se bautiza Jesús, o también en el Monte Alto, probablemente el Monte Tabor, en la transfiguración de Jesús, el Padre dijo de su Hijo único, sumo y eterno sacerdote, que es Jesús, ¿verdad? Digo, este es mi Hijo, el predilecto. Escúchenlo. Entonces, Él ha hecho que los pastores seamos partícipes de su sacerdocio. O sea, que cada vez que un sacerdote ejerce su ministerio, Jesús está en él. Sacerdote es como el vestido que se coloca Jesús. El sacerdote puede ser joven, de mediana edad, anciano, puede ser de un color, de otro color, de una nación, de otra nación. Cuando Él está celebrando la misa, ahí está Jesús. Cuando dice tomen, esto es mi cuerpo, es Jesús quien pronuncia esas palabras a través de los labios del sacerdote. Entonces, el sacerdote es también hijo
predilecto en el Hijo único, predilecto, sumo y único, eterno sacerdote que es Jesús, del mismo Padre Celestial. Ahora me pregunto, ¿el sacerdote es para usted también alguien predilecto? ¿Lo ama? ¿Ora por él? ¿O lo juzga? ¿Lo condena? ¿Lo critica? Qué fácil es criticar. El Señor nos ha dicho, con cualquier persona, no juzguen. También ha dicho, no critiquen, no murmuren, no calumnien. Mucho más de los sacerdotes, ya en el Antiguo Testamento, que no era el sacerdocio de Jesucristo, ¿verdad? Ya Dios se quejaba cuando alguien hacía algo contra un sacerdote. O sea, realmente, si alguien ofende a un sacerdote, le viene una situación terrible de sufrimiento en la vida, porque es al mismo Cristo que estás ofendiendo, aunque todo pecado ofende a Dios y ofende también al prójimo. Me encantó cuando la Virgen dijo una vez en Medjugorje, yo bendigo los objetos religiosos, ¿verdad? Después de la aparición. Ahora hágaselo bendecir por un sacerdote, porque cuando lo bendice un sacerdote, los bendice mi Hijo Jesucristo. Qué hermoso. De tal manera que cuando un sacerdote bendiga, Dios está bendiciendo. Miren, Dios no lo quiera. Si alguno de ustedes lo hubiera maldecido su papá o su mamá, esa maldición cae. Y el sacerdote tiene poder para quitar la maldición que hizo ese padre o esa mamá. El sacerdote tiene poder para atar y desatar. Tiene poder para vencer al maligno. Tiene poder para romper cualquier maleficio, cualquier maldición, porque Jesús le ha dado ese poder. ¿Sabe también para qué hay que orar? Para que los sacerdotes creamos en el gran poder que tenemos. Ser instrumentos de sanación, ser instrumentos de santificación, ser instrumentos de conocer la verdad que nos hace libres, ser instrumentos para abrir el cielo. Sé que nos supera. Yo voy a cumplir, si Dios quiere, este año, 50 años de ordenado sacerdote. Oren por mí. Yo soy feliz de ser sacerdote, o sea, nunca he dudado en mi vida ni una sola vez de que Dios me llamara a ser sacerdote. No tengo mérito ninguno. Desde los 5 años de edad, yo empecé a querer ser sacerdote. Entré a los 12 años en el seminario. Pues le digo, ya voy a cumplir, si Dios quiere, en el mes de julio, 50 años, si Dios me da vida, de ordenado sacerdote. Cuando yo miro para atrás, le doy gracias a Dios, porque uno sabe que es vaso de barro. O sea, yo sé que soy un pobre vaso de barro, frágil, débil, y los sacerdotes todos sabemos que somos así, pero llevamos un tesoro en ese vaso de barro, que es la salvación, que es el perdón, que es la misericordia, que es la gracia de Dios, que es la luz. Maravilloso. Por eso San Juan Bosco decía que la bendición más grande que puede tener una familia es tener un hijo sacerdote. A veces hay padres que cuando un hijo quiere ser sacerdote, entonces se oponen. No sé, por el apellido, por no sé qué, porque se va. Si los hijos también se casan y se van a otra parte. Fomenten la vocación, no es que obliguen a los hijos, no, tampoco, pero al descubrir, también las muchachas, si saben que hay un seminarista o un muchacho que quiere ser sacerdote, respétenle su vocación, no traten de sacarlo fuera de ese llamado que Dios hace. Miren, gracias a Dios, en Medjugorje se calcula más de 1000 vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre sacerdotal. El Hijo de Dios se hizo sacerdote al encarnarse en el vientre de la Virgen. Pudiéramos decir en el Ángelus, y el Verbo se hizo carne, con esta palabra, y el Verbo se hizo sacerdote. Ella, sin ser sacerdotisa, porque solo dejó esto a los varones, le dio al Hijo de Dios la carne, la sangre, con los que nos iba a salvar en la cruz. Al pie de la cruz se ofreció a sí misma y ofreció su Hijo también al Padre, siendo corredentora en alguna manera, nuestra Madre. Y ahora apareciendo en Medjugorje,
nos hace valorar a los pastores. Cuando uno habla con los videntes, ve qué respeto le tienen al sacerdote. ¿Y por qué? Porque han tenido una maestra que les ha enseñado, la Santísima Virgen María. Dice también la Virgen, 2012, 18 de marzo, oren por sus pastores para que unidos en mi Hijo puedan siempre anunciar alegremente la palabra de Dios. Se lo agradezco, dice. El 2 de abril de este mismo año 2012, oren, entréguenme sus manos y yo los guiaré. No olviden a sus pastores. Oren para que sus pensamientos estén siempre con mi Hijo, que los ha llamado para que lo testimonien. Se lo agradezco, dice también la Virgen. 2 de junio del 2012. Oro, la Virgen, mire, oro cada día por los pastores. O sea que la Virgen ora por nosotros. Y espero lo mismo de ustedes. Porque, hijos míos, sin su guía y sin su fortalecimiento que les viene por medio de la bendición, no pueden hacer nada. Les doy gracias. O sea que sin la guía de los sacerdotes, sin la luz de los sacerdotes, sin el ministerio sacerdotal, no pueden hacer nada. La Virgen ha dicho que el propósito que tiene su venida a Medjugorje, que debe ser muy importante porque ya son casi 42 años, no lo pudiera llevar a cabo sino con la colaboración de los sacerdotes. Uno se alegra mucho cuando va a Medjugorje y celebra con 50 sacerdotes, o con 200, o con 800, como me ha tocado con celebrar en Medjugorje. Ay, se le ensancha a uno el corazón. O cuando va y ve 100, 200 sacerdotes confesando en 20 idiomas y se convierte en el confesionario del mundo Medjugorje y uno recobra la gracia del Señor, la fuerza de lo alto. Vuelvo a decir una frase, ya ahora tomando la fecha de la Virgen, el 2 de julio del 2012. Oren como yo por sus pastores. Nuevamente les advierto, no los juzguen, porque mi Hijo los ha elegido. Les doy las gracias. Bueno, creo que con esto que les estoy diciendo, pudiera usar, vamos a poner dos de los últimos mensajes que dio la Virgen sobre este punto, ¿verdad? Vamos a uno que fue en el 2019 y otro en el 2019 también. 2019, 2 de julio. Hijos míos, como madre les digo, no pueden andar por el camino de la fe y seguir a mi Hijo sin sus pastores. Oren para que tengan la fuerza y el amor de guiarles. Que sus oraciones estén siempre con ellos. Les doy las gracias. Y la última cita que les voy a dar, no les quiero atiborrar, a lo mejor ya les he atiborrado, pero es para que vean usando las mismas palabras de la Virgen, lo importante que es orar perseverantemente y con amor por los pastores. Y ahí me meten ustedes, por favor. 2 de diciembre 2019. Con mi bendición maternal, bendigo también a sus pastores, a ellos que pronuncian las palabras de mi Hijo, que bendicen con sus manos y que tanto le aman, que están dispuestos a hacer con alegría cualquier sacrificio por él. Ellos le están siguiendo a él, que fue el primer pastor, el primer misionero. Y nos llama luego hijos, apóstoles de mi amor, para todos los que aman a través de mi Hijo, etc. Amen por sus pastores. No saben cuánto le agradezco el que hayan escuchado esta conferencia y que desde hoy pongan más de la mitad de sus oraciones por los sacerdotes del mundo, por su párroco, el que le dio la primera comunión a sus hijos, el que atendió a su abuelita con la oración de los enfermos, el párroco que de pronto dio escándalo. Perdonen al sacerdote que le haya ofendido, al que no le atendió bien, al que fue motivo de escándalo. Perdónelo, ore por él para que cambie, pero denle gloria a Dios también por tantos sacerdotes que se sacrifican en el mundo y que evidentemente pues no son reconocidos, no lo hacemos para ser reconocidos por Dios, por los hombres, perdón, sino por Dios, que ciertamente premia hasta un vaso de agua dado en honor a su nombre. Les bendice un sacerdote en este instante. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe
siempre. Si Dios quiere, y la Virgen, el próximo jueves probablemente estaré llegando a Medjugorje, ya en la noche. Grabaré un programa previamente, si no puedo enviarlo desde Medjugorje, pero allí estaré en algún momento de aparición. Me siento muy satisfecho porque allí la Virgen, además de orar por todos los presentes, hace también una oración especial por los pastores. Oraré por ustedes. Que Dios les bendiga ricamente.